mundo, hoy te la doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo, contigo estoy. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas. Guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo, hoy te la doy. No se turbe tu corazón, no tengas miedo, contigo estoy. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas. Guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas. Guardaré tu corazón. Mi paz sobrepasa todo entendimiento, va más allá de cualquier situación. Confía en mí, pon en mí tus pensamientos. Soy mayor que tus problemas. Guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Soy mayor que tus problemas. Guardaré tu corazón, mi paz te dejo. Dile, Señor Jesús, con todo tu corazón esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Dios les bendiga. No sé si me están viendo por ahí. De alguna manera
estamos tratando de empezar de una manera un poquito diferente. Dios les bendiga, no sé si estamos por ahí ya. Voy a mover un poquito la cámara, voy a checar nada más que estemos bien. Dios les bendiga. No tengo manera de saber si me están viendo o no. Pero bueno. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Disculpen la tardanza. Siempre tenemos algún tipo de problema. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos permite estar aquí juntos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que estás con nosotros. Y Señor, habla en este tiempo a nuestro corazón en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a seguir viendo el tema que estamos viendo que se llama Gálatas para todos. Vamos a ver ahora Gálatas del 1 al 10 al 24. Vamos a hablar acerca de la gracia asombrosa de Dios. Muchas iglesias frecuentemente invitan a sus miembros a compartir su testimonio en un servicio o una reunión de oración, ¿no? Aquí encontramos al apóstol Pablo compartiendo el suyo. Aquí en Gálatas, en el capítulo 1, versículo 10 hasta el versículo 2, 21. Muchas veces se le conoce esta parte como la sección autobiográfica de la epístola o de la carta, ya que Pablo está volviendo a contar su conversión y experiencia como nuevo cristiano. Esto no es algo extraño para Pablo. Lo encontramos hablando sobre su conversión y su experiencia. De hecho, lo podemos ver en Hechos 22, versículo 2, la segunda parte, y hasta el versículo 21, y también en Hechos 26, 4, 23. Y aquí, como en Hechos, Pablo no está compartiendo su testimonio para que sirva de inspiración general o para engrandecerse. Lo está usando básicamente para desmentir los reclamos de las personas que quieren socavar su mensaje. Quiere dirigir la atención al Dios de la asombrosa gracia. Recuerden que en los primeros dos temas que estuvimos viendo la semana pasada y la antepasada, estuvimos viendo que Pablo no empieza Pablo con una actitud un poquito agresiva, disciplinadora. Permíteme un momentito. Disciplinando, ¿no? Hablando fuerte. Un Pablo que contrasta mucho con la carta a los Filipenses, por ejemplo. Y pues definitivamente vemos aquí cómo Pablo está realmente utilizando todas las herramientas que tiene para que la gente pueda enfocarse en el mensaje de la gracia. Mientras Pablo nos cuenta cómo se convirtió en un seguidor de Jesús, o más exactamente, para ser más precisos, cómo Jesús lo hizo su seguidor, porque eso fue lo que pasó, se está defendiendo de 3 ataques que ciertos individuos estaban haciéndole a él de su mensaje del Evangelio. Te recuerdo un poquito que Pablo era un hombre que pidió cartas a los sacerdotes, a los sumos sacerdotes en Jerusalén para ir y perseguir la iglesia, arrastrarlos y encarcelarlos y matarlos a causa de su fe, ¿no? A causa del evangelio, ¿no? Que era algo contrario a lo que ellos enseñaban. Y pues en ese caminar de Pablo, de pronto dice la palabra de Dios en Hechos, y lo puedes ver en los pasajes que ya te dije, te los voy a repetir para que los apuntes. Hechos 22, versículo 2 al versículo 21, y Hechos 26, del versículo 4 al versículo 23. Entonces, de pronto va Pablo en este viaje y ven que una luz intensa cae, y Pablo se queda sin ver y escucha una voz que le está hablando y le dice: Pablo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo dice: Señor, no sé quién eres. Y Pablo y esa voz, que era la voz del Señor Jesús, le dice a Pablo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y fue llevado Pablo a la ciudad más cercana, y de ahí vemos cómo Dios manda a un
apóstol, a un hombre de él, ¿verdad? A compartirle el Evangelio y las buenas nuevas de Jesús. Y Pablo acepta a Jesús en su corazón, tiene este encuentro con él y viene una transformación de su corazón de una manera completa. Y bueno, vemos en el versículo 7 que hay ciertos individuos allí en la iglesia de Galacia que estaban haciéndole la guerra a Pablo y había tres ataques precisos, ¿verdad? Primero, ¿verdad? Quiero que nos centremos en esto. Pablo está hablando desde su corazón. Pablo está desmintiendo la idea de que él llegó al mensaje del Evangelio a través de su propia reflexión. Está desmintiendo que él haya llegado a través de su propio razonamiento y a través de su pensamiento. Él narra que antes de su conversión era prácticamente un perseguidor de la iglesia, que era intensamente hostil a la iglesia y al cristianismo. Lo vemos en el versículo 13, por si quieres leerlo. Él quería destruir la iglesia, así que no fue resultado de un proceso gradual de reflexión, ni de discusión, ni de revisión, ni introspección, ¿verdad? No vino nadie y estuvo tratando de compartirle el Evangelio, no, fue un encontronazo con el Señor Jesús. Era prácticamente imposible que el mensaje cristiano de Pablo surgiera de su propia línea de pensamiento, porque más bien era exactamente el polo opuesto de sus convicciones y de su forma de vida. Antes de ser cristiano, Pablo se oponía de una forma tan violenta a Cristo que ni siquiera la fe y la seguridad que observaba en los mártires cristianos de ese momento tenía efecto en él. En Hechos 7:54 y también Hechos 8:1 vemos cómo Pablo estuvo en el martirio de Esteban, un hombre que fue tal vez el primer mártir, ¿verdad? Que dio su vida por el Señor allí en Jerusalén, fue apedreado y tuvo una visión del cielo y dijo: veo al Señor, veo al Padre y veo al Señor Jesús sentado a la diestra del Padre, ¿no? Y cómo él fue parte de esto. Su experiencia es una evidencia, básicamente, una evidencia contundente de que su conversión vino por una revelación directa, como nos lo muestra Pablo, ¿no? En Hechos 9, versículo 1 al versículo 9, Jesús resucitado se encontró, ¿verdad?, con Pablo de una manera directa. No fue a través de un sueño, no fue a través de que alguien le haya platicado, sino directamente el Señor Jesús se le manifestó al apóstol Pablo y lo instruyó de manera directa. Y Pablo no fue algo como un trance, un sueño, o que alguien le estuviera compartiendo el Evangelio, ¿no? Pablo tuvo un encontronazo con Jesús. Cristo estuvo allí en tiempo y espacio con Pablo. Incluso Cristo, ¿verdad? Y incluso los otros hombres que iban con Pablo reconocieron la presencia. Lo vemos en Hechos 9:7. Así que Pablo se convirtió en un apóstol con A mayúscula, tanto como quienes lo fueron antes que él, ¿verdad? Es importante que nosotros podamos entender eso. Segundo, Pablo deja sin argumento el reclamo de que sus mensajes del Evangelio provienen de otros, específicamente hablando de los líderes cristianos en Jerusalén, diciendo, Pablo dice ahí en el versículo 16 y 17, dice: no consulté con nadie, tampoco subí a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo. Les está diciendo, transcurrieron prácticamente 3 años entre la conversión del apóstol Pablo, ¿sí? 3 años transcurrieron en la conversión del apóstol Pablo y su primer viaje a Jerusalén, en el versículo 18 y 19 de Gálatas. Y aún estando allí, no recibió una instrucción metódica de parte de ellos. ¿Sí? La repetición que Pablo hace de la referencia a los apóstoles en Jerusalén sugiere que ciertos individuos, ahí en el versículo 7, estaban afirmando que Pablo simplemente había obtenido su mensaje del Evangelio de estos cuarteles generales en Jerusalén. Esto les permitía discutir: nosotros también hemos sido entrenados en los cuarteles generales de Jerusalén y sabemos que Pablo no les contó toda la historia.
hay otras cosas que ustedes deben hacer con el fin de ser agradables a Dios. Recordemos que estas personas lo que querían era judaizar a los nuevos convertidos en la iglesia de Galacia, a los Gálatas. Y estaban tratando de que ellos se circuncidaran físicamente y empezaran a guardar las fiestas y empezaran también a establecer los sacrificios como si fueran judíos. Y sin embargo, ¿verdad? Pablo fue una situación tan especial de la manera en la cual se encuentra con el Señor Jesús, porque él fue prácticamente tomado del pueblo judío, ¿verdad? De ser como Santiago, el hermano del Señor Jesús, que fue la primera cabeza de la iglesia, ¿verdad? Fue tomado aparte para que él tuviera un ministerio directamente para los gentiles, para los que no eran judíos. En tercer lugar, Pablo muestra que su evangelio, el evangelio que fue dado por Dios, coincidía con el mensaje que los otros apóstoles habían recibido de Dios. Él menciona al apóstol Pedro en el versículo 18, al apóstol Santiago en el versículo 19, a las iglesias de Judea en el versículo 22, y estaba entre los que glorificaban a Dios, por lo que él había hecho, por lo que Jesús había hecho por Pablo y por el mensaje que le había entregado. No recibió Pablo su comisión o su mensaje de los otros apóstoles. No obstante, su mensaje concordaba con el que ellos recibieron del Señor resucitado. El mismo mensaje que vemos en Lucas 24, 45 al 49. Prácticamente Pablo les estaba diciendo, yo no recibí ninguna instrucción humana. Ustedes pueden decir que yo fui enseñado y fui instruido en Jerusalén, pero yo no he estado en Jerusalén para ser instruido. Mi instrucción viene directamente de un encuentro personal que yo tuve con el Señor Jesús, quien fue el que me habló cuando yo estaba persiguiendo a la iglesia. Y esto cambia muchísimo el sentido, porque no había otro hombre con esa experiencia y que pudiera entender la gracia de una manera tan increíble, porque, querida familia, entendamos esto, fíjate bien, o sea, Pablo estaba en un momento de su vida donde estaba siendo un perseguidor de la iglesia. Él estaba yendo para ir y capturar a todos los judíos que se habían alejado de la fe, del judaísmo. Y tenía cartas para usar la fuerza, tenía el permiso para usar la fuerza, tenía permiso para quitar la vida, tenía el permiso para encarcelar. Era una persecución encarnizada, y Pablo era un hombre que tenía una pasión y un celo por su fe. Y lo que sucedió fue que se encontró con el Señor Jesús y directamente su instrucción inicial la recibe de nuestro Señor. Así que el relato de Pablo excluye los reclamos como estos. Esto es lo que Pablo piensa, pero esto es lo que nosotros pensamos y es igual de válido. El mensaje de Pablo está prácticamente bien, pero está incompleto. El mensaje de Pablo solo es su mensaje, no es lo que le sigue, no es lo que la iglesia enseña en Jerusalén. Sin embargo, el testimonio de Pablo no solo establece su autoridad como un maestro del evangelio, también ilustra algunos aspectos de lo que es el evangelio de la gracia. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es de lo que se trata Gálatas? Puedes pensar, cubrimos esto en el capítulo 1 de este libro, y sí lo hicimos, pero esta carta, tanto en su estructura como en su contenido, nos está mostrando que el evangelio de la gracia apuntala cada paso de la vida cristiana. Por eso te lo decíamos en un principio, yo te lo comentaba. Cuando pensamos inicialmente, antes de empezar este estudio, cuando utilizamos la palabra evangelio, lo relacionamos inmediatamente con la otra palabra que se llama evangelismo, que tiene que ver, ya sabes con qué, ¿verdad? Con compartir la buena nueva con otros. Pero el evangelio no nada más es para los que no conocen a Jesús. El evangelio es el fundamento de nuestra fe, porque él habla de la gracia que nosotros hemos recibido, habla de esta gran bendición y oportunidad que tenemos, que Dios nos da de ser sus hijos, sin haber nosotros hecho absolutamente nada para merecerlo. Pablo seguiría regresando una y otra vez al evangelio, y lo hemos estado viendo en el resto de
de las epístolas, cuando lo leemos, constantemente va y habla acerca de la gracia, acerca del Evangelio. Y seguramente nosotros también vamos a tener que estarlo haciendo en nuestras vidas. Mira, yo me agarro mucho de esta palabra cuando dice Pablo en otra carta, dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, sino prosigo al supremo llamamiento, ¿verdad? Puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Entonces yo no digo que soy santo, yo no digo que ya lo alcancé, sino prácticamente todos los días de mi vida tengo que recurrir a este principio de vida, que es el Evangelio, que es la gracia. Yo tengo que estar recurriendo constantemente, porque es lo que me permite mantenerme de pie, permanecer firme en mi fe. ¿Sí? Si yo no recurro al Evangelio, no tengo nada. Si yo no recurro a la gracia, entonces yo mismo soy tan agresivo y tan estricto conmigo que yo mismo me hubiera desechado de la obra del ministerio. Pero cuando yo puedo entender que el Señor me ama tal cual soy, que el Señor me escogió no por lo que yo pudiera hacer o por lo que yo tenía, que en realidad no tengo nada, sino que el Señor, Dios Todopoderoso, Creador del universo, se fijó en mí como se ha fijado en ti también, ¿verdad? Nos ha escogido para ser sus hijos, para ser parte de su familia, para hacer la obra, simplemente porque nos amó. Entonces, constantemente esto, así como con Pablo, esta gracia, este evangelio, esta gracia, tenemos que estarla usando en nuestra vida, hacerla parte de nuestras vidas, en nuestras oraciones, en nuestros pensamientos, en nuestro testificar, en nuestro hablar, en nuestra predicación y nuestra enseñanza. Gracia asombrosa. ¿Quién era Pablo? Vamos a hablar de quién era Pablo, ¿te parece? Porque para poder entender un poquito Gálatas y todo lo que Dios hizo con Pablo, tenemos que entender quién era él. Pablo era un hombre que había hecho muchas cosas terribles. Él mismo habla de la furia con que perseguía a la iglesia de Dios tratando de destruirla. Lo vemos en el versículo 13. O lo puedes checar ahí en tu Biblia. Me estoy yendo un poquito más rápido porque empezamos un poquito tarde. Pero él habla que tenía furia y pasión. Él perseguía a la iglesia y la trataba de destruir porque él abrazaba completamente su fe judaica. Pero en el momento en que Jesús se encontró con Pablo, en el camino a Damasco, para ese momento, mucha gente inocente había muerto por culpa de Pablo. ¿Sí? De hecho, viajaba con el propósito de arrestar y encarcelar a más personas. Pablo estaba lleno de odio en contra de todo lo que oliera a Jesús y a la gente del camino, que así se les conocía a los primeros cristianos. Sin embargo, Pablo también era un hombre muy religioso. Durante todos sus años pasados había procurado vivir de una manera piadosa, de acuerdo a las costumbres y tradiciones judías, con tal rigor que él mismo aseguraba sacar ventaja a casi todos los de su propia generación. Él hablaba él estaba por encima incluso de sus contemporáneos. En su celo por la justicia moral, lo podemos ver en el versículo 14. Sin embargo, esto no lo había hecho justo para Dios, porque la salvación es por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie diga que fue salvo a causa de lo que hicieron. Hasta este punto, el libro de Gálatas aún no nos ofrece claridad sobre la naturaleza de la enseñanza de estos ciertos individuos que trataban de pervertir el evangelio, porque esa es la palabra que tenemos que utilizar. Ellos trataron de pervertir el evangelio. Pero aquí está la primera pista, ¿verdad? ¿De qué estaban hablando estas gentes? Más adelante veremos que su interés de estas personas era animar a los cristianos gentiles a que se convirtieran completamente al judaísmo y guardaran todas las leyes mosaicas en cuanto a la alimentación, en cuanto al vestido, incluyendo la circuncisión. Lo vemos en Gálatas capítulo 2, versículo 12, Gálatas capítulo 3, versículo 5 y Gálatas capítulo 6, versículo 12. Lo puedes leer tú más tarde en casa, para que estés meditando durante toda la semana y estés
bajando esta información a tu corazón y que el Señor la escriba, ¿no? Pablo está diciendo, yo también estuve ahí e hice todas esas cosas, conozco todo sobre este tema, pero ustedes mismos no se pueden hacer aceptables a Dios por seguir de manera muy celosa y detallada los códigos morales o éticos o culturales. Es lo que Pablo les estaba diciendo. Antes de su conversión, y como hombre religioso que era, Pablo guardaba estrictamente todas las reglas. Él lo sabía y eso lo hacía llenarse de orgullo. Sin embargo, a pesar de todo esto, Cristo no solo lo salvó, sino que también lo llamó a ser un predicador y líder de la fe. Su, uh, su testimonio es un poderoso argumento al corazón palpitante de nuestra fe, el Evangelio de la gracia. Volvamos otra vez a recordar que la gracia es el favor de Dios, gratuito e inmerecido, que obra poderosamente en la mente y en el corazón de una persona para transformar su vida. ¿Quieres que te lo repita para los que están apuntando en casa? Les voy a dar unos minutitos para que se preparen ahí y apunten esto, porque es importante que podamos entender la definición de gracia. Dice, gracia es el favor de Dios. Gracia es el favor de Dios. Gratuito e inmerecido, que obra poderosamente en la mente y en el corazón de una persona para transformar su vida. Lo repito por última vez. Gracia es el favor de Dios. Gratuito, es gratis. E inmerecido, no me lo merezco. No hice nada para merecerlo. Que obra poderosamente en la mente y en el corazón de una persona para transformar su vida. Eso es gracia. No existe un ejemplo más claro que el del apóstol Pablo para mostrar que la salvación es solo por gracia, no por nuestro rendimiento moral y religioso. Aunque los pecados de Pablo eran muy graves, él fue invitado a entrar. Esto es algo tan especial en nuestra vida, querida familia, porque siempre estamos acostumbrados, y más en nuestra cultura latinoamericana, nuestra cultura aquí en México, que para poder tener algo, disfrutar algo, tengo que trabajar y tengo que merecerlo, tengo que hacer ciertas cosas para merecer el descanso, para merecer la comida, para merecer el disfrutar algún viaje, tengo que hacer algo. Y te digo una de las cosas, ciertamente el trabajo es una bendición, ciertamente el Señor ha puesto reglas sobre el trabajo, pero cuando estamos hablando de la salvación, cuando estamos hablando del ser parte de la familia de Dios, querida familia, la gracia es suficiente. No tienes que hacer nada, no tienes que estar queriendo ser bueno, no tienes que estar dejando cosas. Simple y sencillamente tú empiezas a adquirir ciertos hábitos en tu vida por amor, porque estás agradecido, porque has entendido esa gracia, o dejas de hacer cosas que tú sabes que no le agradan a Dios por amor, o diezmas y ofrendas, lo haces por amor, por obediencia, ¿sí? En fin, tantas cosas. No es porque guardemos la ley, no es porque guardemos el sábado, no es porque nos bauticemos en el nombre de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que somos salvos, sino es por su gracia. Hemos recibido un favor de Dios gratuito e inmerecido que está obrando en nuestra mente y en nuestro corazón de una manera que está transformando nuestra vida. No somos perfectos, por eso necesitamos la gracia, y la gracia sigue trabajando en nuestras vidas. Nos equivocamos, nos resbalamos. La gente piensa que el cristiano es una persona, ¿verdad?, que no se equivoca, y cuando nos equivocamos inmediatamente empiezan a señalar, a decir, y eso que tú eres un cristiano, y eso que vas a la iglesia. ¿Sabes qué? Diles, lo que puedes decirles que, ¿sabes una cosa? La gracia de Dios ha sido tan suficiente.
para que aunque soy como soy, me dio la oportunidad de ser parte de la familia de Dios. Y esa oportunidad también la tienes tú a pesar de ser como tú seas. Eso no importa, no importa lo que hagas. Si tú aceptas la gracia, si tú aceptas a Jesús, no necesitas ser bueno, nada más necesitas darle la oportunidad al Señor para que esa gracia empiece a transformar tu vida. La experiencia de Pablo es una prueba indudable de que el Evangelio no es meramente religión, como generalmente se entiende, ¿no? El Evangelio nos llama a salir de la religión, tanto como de la irreligión, ¿ok? Nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del Evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Esto me encanta, te lo voy a volver a compartir, ¿verdad? De aquí de los apuntes. Nadie es tan bueno como para no necesitar la gracia del Evangelio, ni tan malo como para no poder recibirla. Pablo era sumamente religioso, pero necesitaba el Evangelio, necesitaba la gracia. Pablo era sumamente imperfecto, sin embargo podía ser alcanzado por el Evangelio. Pablo estaba lleno de ira, estaba asesinando gente, estaba llevando a rastras a la gente delante de los concilios para ser juzgados a causa de la fe en Jesús. Pablo no era precisamente la persona idónea para levantarse o para elegirse como el apóstol de los gentiles. Sin embargo, Dios vio algo en él. Pablo necesitaba la gracia y Pablo decidió recibirla. Y su transformación fue total, tanto que antes se le llamaba Saulo y después se le llamó Pablo. Hay un escritor muy increíble, se llama C.S. Lewis, que hizo por ahí tiene que ver también creo que con los libros de Narnia y todo esto, ¿verdad? Que son símbolos para los niños acerca de lo que es el Evangelio. Es literatura, pues, historias entretenidas y son bonitas, ¿no? Nada como la palabra, que es vida. Pero C.S. Lewis dijo, y también fue un predicador muy prolífico, un hombre que hablaba con poder acerca del Evangelio, y muchas personas vinieron al conocimiento de Jesús a través del ministerio de C.S. Lewis. Y dijo una vez, el cristiano tiene que ser de Dios, porque ¿a quién más se le podía haber ocurrido? Gracia asombrosa lo que Dios estaba haciendo. Ahora Pablo en el versículo 15 está reflexionando y se da cuenta que la gracia soberana de Dios está trabajando en su vida mucho antes de su conversión soberana verdadera. Cuando Pablo dice que Dios me había apartado desde el vientre, él entiende que cada experiencia en su vida, desde el versículo 15 entiende que prácticamente Dios había estado trabajando con él desde antes de su propia conversión. Quiere decir que la gracia de Dios lo había estado formando y preparando toda su vida para las cosas a las cuales Dios lo iba a llamar. Esto para mí es muy sorprendente, porque Pablo había estado resistiendo a Dios y estaba aparte no nada más resistiendo a Dios, sino estaba haciendo mucho daño. Lo vemos en Hechos capítulo 26 y en el versículo 14. Sin embargo, Dios estaba predominando sobre todas sus intenciones, estaba usando sus experiencias y hasta sus fracasos para prepararlo. Primero para su conversión, ¿verdad? Y después para ser un predicador a los gentiles. Lo vemos ahí en Gálatas, en el versículo 16. El conocimiento del Antiguo Testamento, el celo, el adiestramiento, el esfuerzo que estaba haciendo para oponerse a Dios y a su iglesia. Lo vemos en el versículo 13. Todo esto Dios lo estaba usando para quebrantarlo, pero también para equiparlo, para ser luego un instrumento de Dios en la edificación de su iglesia. Dios había estado obrando todo el tiempo para usar a Pablo en el establecimiento de la misma fe a la cual se oponía. Qué tremendo, ¿no? Que Pablo estaba completamente opuesto al Señor y él ya lo estaba preparando, él ya había fijado su mirada en él. Este es un tema recurrente e importante en la Biblia, ¿sí? Porque, por ejemplo, en Génesis, José
dijo a sus hermanos, ¿sí? José vivió algo parecido, que el mismo empeño que ellos pusieron para rechazarlo como libertador, como escogido por Dios, porque intentaron matarlo, porque después lo vendieron como esclavo. Lo vemos ahí en Génesis, en el capítulo 37, del versículo 5 al versículo 8, y luego en el versículo 19 y 20 del mismo Génesis 37, ¿verdad? El mismo empeño que ellos pusieron para rechazarlo como libertador, escogido por Dios, ¿verdad? Fue precisamente el medio usado por Dios para establecer a José como el libertador de ellos mismos. Al final, veremos, querida familia, que toda oposición nos ha hecho otra cosa, no ha hecho otra cosa que confirmar su plan para nosotros, ¿sí? Yo quisiera que ahorita meditaras todos los problemas, todas las situaciones que han pasado a tu alrededor, todas las actitudes que tú has tenido, y todo eso Dios lo utiliza a tu favor, porque Dios quiere confirmar, y Dios está confirmando su plan contigo, y Dios está impulsando su plan para tu vida, ¿sí? Hay un libro de C.S. Lewis que se llama, se le considera como una autobiografía espiritual, en el capítulo 9, que se llama Cautivado por la Alegría. C.S. Lewis, el del mismo escritor que te hablé hace ratito, habla sobre Kilpatrick, su maestro de escuela. Este hombre, Kilpatrick, era apodado el Gran Crítico. Este hombre era un feroz polemista y dialéctico que le enseñó a Luis cómo construir un caso y presentar argumentos sólidos. Kilpatrick era un ateo que intentaba reforzar a Luis en su propia incredulidad. Pero años más tarde, cuando Luis llegó a ser cristiano, resultó que el gran crítico lo había entrenado bien para ser uno de los más grandes defensores de la fe cristiana del siglo XX. La gracia alcanza incluso para transformar aquellas cuestiones que pudiéramos tener nosotros, que nos pudieran avergonzar de nuestro pasado. Dios aún esas cosas las ha utilizado para formarnos, para confirmar su propósito y para poder respaldar lo que Él quiere hacer. El Evangelio nos da un par de lentes a través de los cuales podemos repasar nuestras propias vidas y ver a Dios preparando y formándonos, incluso a través de nuestros propios fracasos y pecados, para volvernos instrumentos de su gracia en el mundo. Con Dios nada sobra, con Dios nada está de más. Todo lo que nos pasa, por eso dice que todas las cosas nos ayudan para bien, pero de pronto no visualizamos que aún las cosas malas que hicimos, aún nuestras equivocaciones, aún nuestros fracasos, Dios utiliza eso para capacitarnos. Así es que, amada iglesia, estamos viendo este estudio y es porque yo siento que Dios quiere que nosotros en este nuevo comienzo que tenemos en Centro Vida podamos entender que no es porque tú seas muy capaz, no es porque sepas mucho de la Biblia, no es porque seas muy buena persona, no es porque vayas mucho a la iglesia, no es porque seas muy fiel con los diezmos y con las ofrendas, sino es simple y sencillamente que Dios ha puesto sus ojos sobre ti porque Dios te ama. Esto es muy importante que podamos entenderlo. Estamos cimentando las bases de este nuevo nacimiento de Centro Vida para que podamos entender que Dios quiere darnos, que hay un plan perfecto para nosotros, que ese plan no importa el pasado, no importa el presente, Dios todo lo transformará de una manera maravillosa en bendición para nosotros. Así que podemos preguntarnos, y siempre nos pasa, ¿no? ¿Por qué pasó todo esto? ¿Por qué pasé tantos problemas? ¿Por qué veo a Pablo, por ejemplo, la historia de Pablo? ¿Por qué Dios escogió y preparó y después llamó a Pablo? Si él era un orgulloso, era un perseguidor de su iglesia, ¿sería porque Pablo de alguna manera, verdad, él era agradable a Dios o le caía bien a Dios? Te voy a decir una cosa, no creo que le cayera nada bien a Dios, ¿no? ¿Quién puede aceptar a alguien que, bueno, solamente Dios, ¿no? Pero quiero que entiendas una cosa, estaba persiguiendo a su iglesia, estaba persiguiendo a sus hijos.
No era porque era agradable a Dios. Pablo no era agradable a Dios. Saulo no era agradable a Dios. Lo que hacía no traía alegría a su corazón, ¿sí? Pero Dios le agradó hacerlo así. Dios le agradó tomar a este hombre malvado, aguerrido, orgulloso, sanguinario, porque eso es lo que era, soberbio. Y Dios le agradó tomar a Pablo. En el versículo 15, Pablo lo está reconociendo. Dios puso su entrañable gracia en Pablo, no porque él se la mereciera, sino porque a Dios le agradó. Dios se deleitó en hacerlo así. Dios ha obrado siempre de esta manera. Lo vemos también en el Antiguo Testamento. Cuando Moisés se lo dice a Israel, al pueblo de Dios, en Deuteronomio, capítulo 7, versículos 7 y 8, y lo predicamos hace meses atrás. Dice, esta versión me gusta, déjame te la leo. Deuteronomio capítulo 7, versículo 7 al versículo 8, dice, el Señor se encariñó contigo y te eligió, aunque no eras el pueblo más numeroso, sino el más insignificante de todos, pero fue porque el Señor te ama. Wow. No es porque yo sepa mucho de la Biblia, no es porque yo soy muy bonito, no es porque estoy haciendo muchas cosas por la iglesia, no es porque estoy muy comprometido, es porque Él simple y sencillamente quiso darnos un lugar en su familia, aunque éramos insignificantes. Aunque nos vemos al espejo y no nos gusta lo que vemos, al Señor le plació que fuéramos su familia. Eso es gracia. Dios no nos ama porque seamos útiles. Él nos ama sencillamente porque a Él le place. Si me preguntas por qué, no lo puedo entender. La gracia no la puedo comprender. Pero gracias a Dios por su gracia. No me ama porque soy útil, no te ama porque puedas darle algo, no te ama porque puedas hacer algo para Él, te ama simplemente porque a Él le plació amarte. Esta es la única clase de amor en la que siempre podemos estar seguros. Por supuesto, ya que esta es la única clase de amor que no es posible que podamos perder. Esto, amada familia, se llama gracia. Así es. Esto se llama gracia. Yo quisiera dejarte 3 preguntas que me gustaría que las anotaras y las pensaras y las meditaras durante toda esta semana. La primera, ¿a veces has pensado que mereces la gracia de Dios? Y dentro de esta misma pregunta, ¿qué es lo que te hace pensar de esta manera? La segunda pregunta que quiero hacerte es, ¿de qué manera el Evangelio de la gracia te libera del orgullo y también de la culpa? Wow, esto es tremendo, ¿no? Saber que no, lo que tengo y su salvación, su gracia, ser parte de su familia, no es porque yo haga cosas, sino porque Él simplemente le place amarme. Es algo tan tremendo y tan maravilloso, que no hay lugar para la condenación. Me puede equivocar y Él me va a perdonar y Él me va a recibir. Si yo vengo con un corazón contrito y humillado, me libera del orgullo. Y finalmente sí me gustaría una tercera pregunta. ¿Estás listo? ¿De qué maneras obró Dios en tu vida antes de tu conversión? De tal manera que hoy sabes que te estaba equipando para servirle, para su obra. Te lo repito, ¿de qué manera obró Dios en tu vida antes de venir a Jesús? De tal manera que hoy sabes que te está equipando para servirle. Qué hermosa es la gracia. Ya estamos terminando. Mira, terminamos a tiempo. Vamos a orar, ¿te parece? Padre, te damos gracias por tu gracia. Te damos tantas gracias por tu amor. Te damos gracias porque no es porque seamos buenos, no es porque seamos capaces, no es porque tengamos cosas buenas en nosotros, sino es porque a ti te plació, porque tú quisiste fijarte en nosotros y nos dar la oportunidad. Gracias por amarnos así. Señor, ahora no hay ninguna condenación para los que estamos en ti, porque entendemos que no es por lo que podamos hacer o lo que no hemos hecho, sino simplemente porque nos amas.
Padre, que este principio de la gracia sea establecido en el corazón de nuestra iglesia, familia, en Centro Vida aquí en Torreón. También de nuestra familia, iglesia que está en otras ciudades y que está siguiendo de una manera constante, Señor, estos estudios y las reuniones que recién estamos empezando otra vez a transmitir. Te pedimos en el nombre de Jesús que sigas revelando esta gracia, que nos unas, Señor, a los que estamos aquí en Torreón y a los que estamos a través de otros países, a través del mundo, y que vamos y estamos escuchando esto y estamos aprendiendo, que nos unas en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que levantaras tus manos. Ahí vamos, déjame darte la bendición que el Señor nos ha enseñado por parte de nuestro pastor fundador, ¿verdad? La bendición sacerdotal. Sé que lo repetimos de una manera constante y son las mismas palabras, pero no es que sea una manera mecánica o un rezo, sino realmente es una bendición. Levanta ahí tus manos, que el Señor, amado hermano y amigo, te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. Que el Señor en todo momento tenga de ti misericordia y que el Señor te dé paz. En el nombre de Jesús. Estamos despedidos, te esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Estamos viendo el tema de raíz. Estuvo tremendo la vez pasada y aprendimos de creciendo en la fe a través del dolor. Vimos cómo estar confiando en el Señor a través de las pruebas. No te pierdas el próximo domingo a las 10 de la mañana. Te esperamos para que estés ahí. Te pedimos que sigas orando por los que están enfermos, ¿verdad? Ahorita los que tengo en lista es el pastor, que está ahorita internado, es el pastor fundador, que está internado, y mañana se le va a hacer un procedimiento. La hermana Noelia estuvo internada y ya salió, gracias a Dios que pues no ha sido algo que pase mayores, pero todavía tiene que seguir con su atención. Por ahí se me pasa alguien más, la hermana de la mamá de la hermana Patti Ortiz también está en un proceso también de atención. Estemos orando por ellos también. La hermana Madre Rivas también, que son los ahorita de los que yo recuerdo, ¿verdad? Si se me está pasando a alguien, ahí tenemos el chat de la iglesia para que ustedes estén poniendo sus peticiones y estar orando por ustedes. Tenemos el chat de la iglesia como tal y el chat de oración. En ambos podemos estar poniendo, ¿verdad? Si necesitan que vayamos y oremos por ustedes, con mucho gusto. Por ahí se pueden comunicar con nosotros. Oremos también por la hermana Normita y por el hermano Sergio. El Señor les está dando fortaleza en esta situación que están viviendo, ¿verdad? También, y pues que el Señor los bendiga a todos. Un grupito de hermanas pequeñito va a ir al congreso, se llama Nosotras, de Comunidad Olivo, ¿verdad? Que Dios las bendiga mucho y las esperamos aquí para que nos compartan lo que Dios va a estar haciendo con ustedes allá. Y bueno, pues nos despedimos y nos vemos entonces este domingo. El próximo martes a las 8, recuerden, estamos en grupo Conexión, estamos estudiando Gálatas para todos. Dios los bendiga. Gracias por estar con nosotros. Nos vemos pronto.